¿Qué onda, Insight? Ya, Israel, ¿cómo andas? Bien, bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, aquí con los problemas técnicos, aquí improvisándole. Bueno, Insight, ¿qué dices si iniciamos? Puedes hacer una pequeña presentación, tu nombre completo, cuántos años tienes, de dónde eres y hace cuánto egresaste de la uni, Insight. Claro que sí. Bueno, buenas noches a todos y a todos los que nos acompañan en este live. Esperemos que conforme avance se suman más. Pues mi nombre es Daniel García Montoya, yo soy fisioterapeuta en rehabilitación neurológica, yo soy de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, aquí por los Mazatlanes, decían en mi rancho. Ujú. Y pues hace aproximadamente 7 años egresé de la universidad como licenciado en terapia física y rehabilitación. Egresé de la Universidad Politécnica de Sinaloa y pues dentro de mis formaciones pues también tengo por ahí formaciones clínicas o experiencia clínica fuera del país, en el extranjero. Estudié también en la Universidad Manuel Beltrán en Bogotá, Colombia como tal, y pues tengo más de 3.000 horas clínicas comprobables de experiencia en el área de rehabilitación neurológica, ¿no? Por ahí en esa parte se los critico. Y pues esas son algunas de las cosas que les puedo platicar acerca de mí. Ujú, está súper bien. Para los que quieren saber su formación o el proceso universitario de Insight, pues tuvimos una entrevista hace 2 años ya, ¿verdad? Creo que fue en 2021 cuando inició el proyecto y fuiste uno de los primeros invitados. Y fue ahí donde comentaste, ¿no? De tu proceso tanto en México como en el extranjero, de cómo te fue, todas las anécdotas que que tenías, ¿no? Como tal. Sí, de hecho, pues en ese live que por allá tienen pues ratito, pues sí, platicamos de todo eso y de las muchas anécdotas, porque pues soy alguien al que todo le pasa. Entonces platiqué algunas de las situaciones por ahí dentro de mi formación, no fuera en el extranjero. Ujú, eso está bien. Y también, pues desde ese año ya no hicimos más entrevistas así de uno y uno, porque estuvimos en proyectos, ¿no? La mesa rechueca, tú me invitaste entre tu dinámica también, tuvimos también interacción con otros colegas, con Monse, con Fer, y pues creo que tú eres el que tiene más participación acá en este programa de League Physio. Soy el invitado recurrente. Sí. Y bueno, yo quiero iniciar desde ese punto, Insight, desde lo que trabajamos el año pasado, el proyecto que inició con Dan, y fuiste el tercer invitado, ¿no? Que expuso su tema de la mesa rechueca. ¿Cómo nos podrías decir sobre tu experiencia en este proyecto, Insight? Sí, claro. Pues así como Raúl estaba platicando, la mesa rechueca fue como una idea, ¿no? Que surgió un día platicando entre todos y pues terminó siendo un buen proyecto, un proyecto que considero que tuvo mucho alcance. Mi experiencia en este proyecto pues fue muy buena, ¿no? El objetivo que teníamos todos aquí cuando iniciamos este proyecto, lo estábamos construyendo, era abordar cada uno una serie de casos clínicos, ¿no? Aquí en vivos en Instagram y cada uno de nosotros dar nuestra, no opinión, sino nuestras, con base a nuestra formación y nuestra experiencia, pues cuáles serían los puntos en los cuales nosotros nos enfocaríamos en el trabajo, ¿no? Y fue un ejercicio bien interesante, de hecho, ese era el objetivo, que fuera un ejercicio clínico, un ejercicio de razonamiento como tal, y donde conociéramos también cómo una misma situación, pues podía ser abordada desde diferentes perspectivas, porque spoiler por ahí, todos nosotros en la mesa recheca, pues casualmente nos dedicamos a áreas diferentes de la fisioterapia, ¿no? Por ejemplo, está Dan Toledo, que él se especializa un poco más en el área crafter, un poco más en pausas activas, un poco más en esta parte. Está también Raz, que le gusta mucho la parte de intervención cardíaca, por ejemplo, en esta situación. Tenemos aquí que también en esa parte cardíaca y respiratoria. Luego estaba yo en la parte neurológica. Entonces era muy interesante ver cómo una misma situación pues tenía varios panoramas de las cuales podía ser abordada, ¿no? Y cómo entre colegas pues podríamos brindar precisamente pues una atención más integral a cada paciente. Sí, sin duda, ¿no? Complementó bien esta dinámica y justo tuve la idea también de hacer las segundas partes, iniciando con los integrantes de la mesa rechueca. Ya platiqué con Dan, con Kike hace 2 semanas, y tú eras el que faltaba. Y justo vamos a iniciar desde eso, Insight, desde tu caso clínico. ¿Recuerdas qué paciente expusiste esa vez?
Sí, sí, si mal no recuerdo, expuse el caso clínico de una paciente con esclerosis múltiple, si mal no recuerdo, ¿no? En esa parte. Y fue un caso muy interesante, de hecho, porque, pues, digamos que fue algo verídico, ¿no? Una paciente que por ahí, pues, tuve hace algún tiempo y, pues, una paciente bastante interesante, ¿no? Porque incluso hablamos de las adaptaciones que pudo hacer en su trabajo, que su empresa realizó para facilitarle a ella poder hacer su trabajo y pues que continuara laborando con ellos en una empresa bastante reconocida de automóviles por acá. Para que sea un spoiler, chequense el live, por ahí lo tengo en mi cuenta, aquí en Inside Neurorija, chequenlo, estuvo muy bueno. Y pues sí, platicamos de las características de esta paciente en particular. Inclusive una de las características que en los casos clínicos abordamos es pues cómo inició toda esta parte, ¿no? Cómo iniciaron los signos, los síntomas, cómo fueron transitando o cambiando con el tiempo en esta parte, en especial que pues la esclerosis múltiple, digamos que tiene ciertas pausas o fases, ¿no? Donde la enfermedad se reactiva, donde esta situación pues comienza a traernos más problemas con el tiempo, ¿no? Y pues en este caso de esta paciente, pues vimos cómo en cosas tan sencillas incluso, ¿no? Que comenzaron a cambiar con el tiempo, pues ya eran por ahí signos incluso que nos daban algún tipo de información que algo podía estar pasando. No sé si recuerdas que en el caso de esta paciente algo muy particular, además de las caídas repentinas que tenía, pues fue precisamente el cambio en su caligrafía, el cambio en la forma en la que ella tenía para escribir y fue un cambio que ella notó en su momento, pero a lo mejor pues no le prestó tanta importancia, ¿no? Pero pues ya nos damos cuenta cómo este tipo de enfermedades pues desde mucho tiempo atrás nos pudiera dar ciertas pistas, ¿no? Un poco confusas las pistas, pero pues al final de cuentas son sutiles y ahí están. Sí, sin duda. Y además fue un caso en el que pues todos tuvimos una gran participación porque lo enviaste al grupo de WhatsApp y dijiste que todos tenían como que ciertas áreas o ciertos puntos que abordar en ese paciente, ¿no? Como dices, Dan que se enfocó en las actividades de la vida diaria, yo un poquito más en cuanto a evaluación cardiorrespiratoria, al igual que Quique, y es bastante interesante, ¿no? Lo que dijiste del inicio, de que todos podíamos complementar, aunque fuese un paciente neurológico, ¿no? Porque pues tiene deficiencias específicas, musculoesqueléticas, en diferentes sistemas, y eso también me gustó mucho y ante todo, ¿no? La exposición, pues la introducción que das del paciente, creo que tienes esa habilidad de comunicar bien las ideas, Insight. Sí, es que, y de hecho es una habilidad que he trabajado con el tiempo, ¿no? Digamos que en esta parte, con el tiempo y la experiencia de test es más específico, porque por lo menos en mi experiencia les puedo decir que desde el día uno que ya estoy laborando, pues afortunadamente me ha tocado trabajar en equipos multidisciplinarios en varias ocasiones, ¿no? Entonces, pues son habilidades que trabajas porque precisamente, ¿no? Cuando estás con diferentes profesionales que abordan una misma situación, un mismo paciente, pues necesitamos mucha comunicación. Y sí, como lo platicas, de hecho fue un caso en el que nos puso a pensar, ¿no? A todos, pero algo que se rescata de ese caso es, y lo platicaba en ese live, pues es la importancia precisamente de trabajar en equipo, no solo con otros profesionales de otras áreas, sino también entre nosotros, porque no porque sea un paciente neurológico quiere decir que no necesite de otras áreas, o sea, al contrario, ¿no? Y es bueno recordarlo y platicarlo porque nos amplió mucho el panorama, ¿no? De que inclusive nosotros también como oficios, pues necesitamos apoyarnos de colegas también que trabajan en otras áreas dentro de la fisioterapia. Sí, sin duda, estuvo bastante bueno ese caso. Al ratito comentamos más de tu formación en cuanto a fisioterapia neurológica Insight, y ahora vamos un poquito más de nuevo a regresar al tema de transmisiones, participaciones acá con otros colegas. Sé que tuviste dos intervenciones con Gil, tuviste otras dinámicas, ¿no? ¿Qué te pareció estar de invitado? Pues fíjate que muy bien, o sea, me agrada la idea también de estar de invitado. Y sí, anteriormente tuve dos participaciones ahí con Gil, también estuvieron muy interesantes. Una fue solo, donde platicamos también no, tres, porque una fue solo, una fue Ujú. contigo también y otra fue con otro fisioterapeuta, que es David también. Y sí, ya he tenido varias intervenciones con él. Y la verdad que todos los lives han sido muy buenos, en especial los que son con otra persona, con otro oficio, como fue el caso tuyo y el caso de David, porque se trata de eso al final de cuentas, ¿no? De comparar experiencias, de no cerrarnos, de poder aprender también acerca de cómo otro colega ve el área o aborda precisamente un mismo problema. Por ejemplo, hablábamos en el live pasado que tuve con Gil
y David, pues cómo en el caso de una lesión neural se puede abordar y hay que tomar en cuenta muchas características. Y de eso se trata esto precisamente, ¿no? De poderlo comparar, de poder dialogar, de poder hacer espacios que se presten en esta parte, pues para que todos los profesionales tengan su granito de arena y pues comparar experiencias, que considero yo que ese es el objetivo. Ujú. Sin duda. Comentaste, ¿no? Dos casos, dos participaciones muy específicas. Una conmigo, ¿no? En la que hablamos igual de un paciente de DBC, ¿verdad? Que Sí, tenía una rigidez articular en el hombro. ajá. Ujú. Y eso. Y después tuviste una transmisión casi de lesión medular, ¿no? Como tal fue el caso. Ujú. Sí, en esa parte, te digo, fueron dos temas interesantes en esa situación y pues son dos temas que también, pues es importante dialogar entre colegas, ¿no? Precisamente el objetivo de todo esto, lo platicamos, pues es comparar experiencias, es poder sacar lo mejor de ello y ver cómo de una misma situación, o sea, muchas perspectivas a tomar en cuenta. Eso es algo Ujú. importante. Sí, sin duda. A veces como fisioterapeuta ya enfocado en un área o tal vez como principiante llegas a tener como esa visión de túnel, ¿no? Y es bastante satisfactorio tener estas charlas, interactuar con otros colegas que te puedan dar otra perspectiva de rehabilitación en un paciente independiente, ¿no? Del área o enfoque que tiene cada uno. Ahora, ya que terminamos este punto que quería comentar, ¿no? De las transmisiones, de las participaciones que has tenido. Creo que tú también estás muy abierto, ¿no? A la charla, a platicar con otros colegas, en ese tipo de dinámicas. Y recuerdo que hace un año, hace 2 años cuando hicimos la entrevista, comentabas, ¿no? Que hasta te daba miedo al inicio de hacer transmisiones. Sí, precisamente. De hecho, en un inicio, en mis primeros pininos en redes sociales, pues sí me daba algo de Ujú. conflicto y miedo, ¿no? Como que el hecho de mostrar mi cara, el hecho de yo hablar en este papel, me conflictuaba hacerlo en redes sociales, pero no me conflictaba solo en persona, no era esta parte, pero son cosas que con el tiempo vas venciendo, ¿no? Y de hecho agradezco mucho también haberme aventado y haberle hecho caso a mis alumnos, porque si yo estoy en redes sociales, mucho tuvo que ver con mis alumnos en ese momento que no me presionaron, pero me estuvieron insistiendo mucho, ¿no? Y pues mucho tiene que ver esa insistencia que ellos tuvieron conmigo y sí, ¿no? Precisamente, todo esto ha sido un cambio, ¿no? En esta parte. Y pues sí, te lo platico, siempre he sido muy abierto en el hecho de platicar con otros colegas, porque siento que es necesario, o sea, necesitamos espacios donde dialoguemos, donde platiquemos, no donde nos aferremos a ciertos tratamientos, herramientas o situaciones, sino que realmente platiquemos y entendamos la visión del otro, porque eso nos amplía precisamente nuestra propia visión y eso, el único beneficiado va a ser el paciente. Bueno, y otros más, nosotros también como profesión, porque nos permite una unión, nos permite entender contextos de los demás, ¿no? Y entender, eso es algo que rescato mucho, ¿no? Hasta el día de hoy lo tengo muy presente. Una misma situación, hay muchas escalas de grises, muchas perspectivas, muchas características que pueden ser abordadas desde diferentes áreas, desde diferentes enfoques y está completamente bien. Mientras el objetivo se cumpla, el paciente sea el beneficiado y también nos permite al mismo tiempo trabajar en equipo, pues qué más, ¿verdad? En esta parte, porque nos permite trascender, mejorar como profesión, ¿no? Ujú. Sin duda, y concuerdo contigo eso de que, pues, cuando tuviste la oportunidad o te obligaron como tal a iniciar este proyecto, pues lo hacías sin tener en cuenta, ¿no? Llegar a esta etapa en la que pues conoces más fisioterapeutas, que interactúas con ellos, te dan su punto de vista. Eso es algo que agradezco de las redes sociales, al igual que tú, pues yo también tenía me ponía nervioso y tenía un buen miedo también como tú, creo que al inicio. En la primera transmisión se nota bastante a esta transmisión, a esta transmisión que es la número 64 como tal. Pero como dices, ¿no? Vas conociendo más fisioterapeutas, te vas retroalimentando. Creo que es lo mejor, ¿no? La retroalimentación que se da acá en redes sociales y ante todo hacerlo en modo en vivo, porque pues hacer transmisiones ya pregrabadas como que no me late, ¿no? Tiene que ser espontánea la respuesta del otro participante. Ahora, ya que comentamos esa parte de Insight de redes sociales, quiero comentar o profundizar en ciertos temas, en especial tu área de enfoque, ¿no? Que es neurología. ¿Nos podrías decir cuál es tu formación que tienes?
Sí, claro, en esta parte, bueno, aquí les voy a hacer un hincapié y una explicación, ¿no? Que lo platicamos en el live pasado. Ay, hasta ahorita ya funcionó el filtro, dije, se paró. Pero ahí les va la explicación. Como lo mencionaba yo en un principio, yo estudié aquí en Mazatlán, Sinaloa, en la Universidad Politécnica de Sinaloa, mi carrera, ¿no? Como licenciado en terapia física y rehabilitación. Bueno, pasado en ese punto, pues aquí la universidad donde aquí en Mazatlán yo estudiaba, y lo aclaro mucho porque mucha gente se queda así como de que, ¿cómo? Pero pues ahí va, ¿no? Aquí en Mazatlán, sí, en esta universidad donde estudié era por cuatrimestres, era plan cuatrimestral. Entonces, mi carrera duró 3 años, 4 meses, ¿no? Más el año de servicio. El año de servicio no se cuenta dentro de esa formación. Entonces, ¿cómo estuvo el asunto? Pues digamos que todo, no puedo decir que todo pasó sin planearlo porque no es así, sí hubo un plan detrás, lo que pasa es que con la marcha cambiaron muchas cosas, pero yo culminé aquí en Mazatlán mis 3 años de estudio que la universidad me dictaba en el plan donde yo estaba estudiando. Lo repito mucho porque mucha gente se asusta, ¿cómo que tengo años? Sí, porque era un plan intensivo, yo estaba estudiando desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche todos los días, no había descansos, no había festivos, nada, pero bueno. Sales joven, pero te quita la vida en la universidad. Entonces, los 3 meses restantes que había, pues eran de prácticas, ¿no? Prácticas ya meramente, ya sea que la universidad te mandara a ciertos sitios o que tú tuvieras conexiones, ya sea dentro o fuera del país. ¿Por qué lo repito esto que eran prácticas? Porque el año de servicio social solo se puede hacer en México, no lo puedes hacer en otros lados, solo es aquí en entidades mexicanas o federativas, ¿no? ¿Qué pasa? En estos 3 meses donde pues eran las prácticas en un principio, pues tengo esta oportunidad que había yo planeado y trabajado durante bastante tiempo atrás, sí, pues para ir a Colombia precisamente, para ser más específicos en la ciudad de Bogotá, a poder realizar mi estancia profesional o estas prácticas. Sin embargo, cuando llego a Colombia, pues suceden una serie de cosas que no tenía planeadas, en especial que la clínica en la que yo iba a entrar en esa parte en el país, pues a hacer mis prácticas, pues yo y se desentienden de mí, de que no, ¿sabes qué? Pues no, gracias. ¿Sabes qué? Mi mamá dijo que siempre no, o sea, sí, ¿no? Y eso pues me obliga a buscar otra oportunidad estando allá, o sea, en un país que no conocía, que nunca había visitado, que nunca había nada, pues me toca esta situación muy difícil y pues ahora rascarme con mis propias uñas, ¿no? Y buscar otro lugar. Dentro de esas situaciones, pues caigo, ahora sí lo puedo decir, o sea, caigo de sorpresa o de improvisado a la Universidad Manuela Beltrán, donde platico mi situación, donde pues se me había hecho menos, donde se me había negado ya el acceso a la entrada a poder hacer mis prácticas, y ellos me reciben con mucho gusto. Ellos tienen formaciones neurológicas específicas, tenían neurológicas, traumatológicas, había cardiorrespiratorias también y deportivas. De hecho, el asunto que la universidad quería era, como yo era el primer estudiante mexicano que ellos recibían, en toda la universidad, en todas las carreras, en especial de fisioterapia, pues querían que yo cursara todas, pero dije, no, yo quiero rehabilitación neurológica, y de ahí no me sacaron, y pues bueno, la universidad me dio la oportunidad de iniciar no solo mis prácticas allá, sino también llevar clases de la misma especialidad que ellos ofrecían, ¿no? Con el tiempo, con que paso allá, con las relaciones que voy construyendo y conforme ellos ven mi desempeño, porque fueron muy claros, o sea, el primer fallo estás fuera. O sea, fueron clarísimos de que no había para error, ¿no? Entonces, con el desempeño y toda esta parte, y conforme ellos comprenden y entienden más cosas de mí, de lo que ha pasado, pues se me da la oportunidad de quedarme un poquito más, pero precisamente tomar estas clases de posgrado sin un costo, porque la universidad era privada y pues eran cosas que yo no podía costear, porque no estaba dentro del plano, pero ellos se animan, me dan la oportunidad, yo la tomo con mucho gusto, estoy muy agradecido hasta el día de hoy por esa oportunidad, porque siento que no a cualquiera se la da, así que dentro de todo lo malo que viví, pues fue algo muy bueno que esta universidad se acercó, me ayudó, me apoyó y me brindó sin ningún costo y ningún interés de por medio, pues esta formación que hasta el día de hoy utilizo, y pues así fue mi acercamiento. Estando allá en Colombia también, pues recibí otras formaciones, fuera como tal de la especialidad que ellos ofrecían, que igual no me costaron afortunadamente, y sigo haciendo mucho hincapié que estoy muy agradecido en esa parte, porque tomé formaciones de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, tomé formaciones en suelo pélvico con Piti Pinsach, que es uno por ahí de los personajes o de las
de las personas más influyentes en esta parte, lo pueden buscar como Low Pressure Fitness. De hecho, tuve la oportunidad de pues estar cursando por ahí talleres con él. Tuve la oportunidad también de estar en diplomados también de rehabilitación neurológica. Tuve la oportunidad de estar en seminarios, también tomarlos como tal y escuchar experiencias de otros colegas también en estas áreas. Seminarios donde se hablaba no solo de enfermedades y de tratamientos, sino, por ejemplo, actualizaciones en esta parte. Se hablaba mucho de fisioterapia basada en la evidencia, y eso era algo completamente nuevo para mí en su momento, porque era el contraste, ¿no?, entre los conocimientos que yo había recibido en su momento en mi universidad, con ya salir fuera y ver que muchos de esos conocimientos ya se han actualizado, ya se utilizan otros términos, ya hay diferentes maneras de manejarlo. Entonces, ese choque, si lo quieres ver así, pues me sirvió también para entender que había que estar actualizado, ¿no? También, pues, aquí en Mazatlán o ya estando aquí en México, posteriormente a eso, pues he tenido formaciones también de fisioterapia neurológica en pediatría, por ejemplo, para atender parálisis cerebral especialmente, autismo también en esta parte. He tenido formaciones que ya nombrando un poquito pues del concepto BOBA, tuve la oportunidad de tomar por ahí varias certificaciones, y pues de trabajar también en esta área precisamente, ¿no? Y de poder poner en práctica todas estas cuestiones que en algún momento estudié. También tengo cursos de fisioterapia en quemados, fisioterapia geriátrica también en esta parte, unido a cuidados intensivos en paciente neurológico también. Entonces, digamos que he tenido bastante formación del área neurológica y pues formación que intento seguir actualizando, porque la verdad es que muchas cosas han cambiado. Cuando tomas una formación a 2, 3 años, ves que las cosas ya se actualizaron. Y ese es el objetivo también, ¿no? Contrastar lo que antes sabías con lo que ahora hay nuevo y poderlo mejorar, poderlo cambiar. Y esas, pues en general son algunas de las formaciones que tengo. Igual en mi experiencia allá en Colombia, pues roté por fisioterapia pediátrica, geriátrica, unidad de cuidados intensivos en el paciente neurológico, fisioterapia laboral también rocé por ahí, que es una de las áreas que además de la neurológica me gusta mucho, porque siento que hace falta todavía más hincapié, y donde pues actualmente también a uno que otro paciente que me llega a elaborar, pues con mucho gusto lo atiendo, igual de trauma y ortopedia. Órale, entonces desde Colombia inició tu acercamiento a fisioterapia neurológica como tal, Insight. Sí, así Órale. es. Y eso es interesante, ¿no? Pues también comentamos hace rato, ¿no? De las perspectivas que tienes como fisioterapeuta, y tal vez comenta, tomas formaciones acá en México, pero también cambia si lo tomas en Colombia, en otro país como tal. Y eso, pues, creo que es una ventaja que tienes, Insight, en cuanto a la formación. También comentas, ¿no? Que has rotado por diferentes áreas, y creo que es algo fundamental, ¿no? Para los fisios que están estudiando o los que, pues, apenas están saliendo de la universidad. Tener experiencia en cada una de estas áreas, y para eso las prácticas clínicas, ¿no? Son fundamental para que ya después te enfoques en algo específico. Ahora que comentas de tus formaciones, digamos, ya en la práctica clínica como fisioterapeuta en el área neurológica, ¿cuáles son los pacientes que más frecuentemente atiendes, Sensei? Pues mira, varía mucho por ahí en la consulta, porque si me hubieras hecho esa pregunta hace 2 años, te hubiera dicho que accidente cerebrovascular es la más común, ¿no? Y sí sigue siendo la más común, pero ya se me han agregado muchas más que uno pensaría, ¿a poco hay mucha incidencia de eso? Sí pasa, pues por lo menos en mi experiencia clínica, te puedo decir que sí, ¿no? Además del accidente cerebrovascular, en sus diferentes presentaciones también, porque varía, dentro de mi consulta se presenta mucho neuropatía diabética, perdón, esa es una de ellas, porque eso es algo muy interesante. De hecho, en una clase con los estudiantes lo estábamos platicando, y era que a veces se choquearon un poco con la idea cuando les dije que ese es uno también de los principales motivos de consulta en fisioterapia neurológica, porque cuando hablamos de fisioterapia neurológica hablamos también de intervenciones en situaciones en el sistema nervioso central y periférico. Entonces, también eso nos compete, ¿no? Esclerosis múltiple, también ha habido una gran incidencia de pacientes en mi experiencia, en mi consulta clínica de esta parte. Distrofia muscular también. Enfermedad de Huntington también, a pesar que es una enfermedad de ciertamente rara, lo podríamos mencionar así todavía, pues se ha presentado mucho. En esta parte, por lo menos yo tengo la experiencia de estar directamente tratando casos también.
También en esta parte agregaría Parkinson, por ejemplo, también ha habido bastante incidencia en esta parte, incluso otros tipos o presentaciones de demencia, que pronto voy a hacer un post acerca de la diferencia entre demencia, por ejemplo, y Parkinson, las características y qué tiene que ver en esta parte, pero para eso os adelanto. Y agregaría también tumores cerebrales. Han sido también principales formas de consulta, ¿no? En esta parte, igual lesiones medulares de bastantes tipos, pero esas son como que algunas de las más frecuentes, en especial, digamos que mi consulta clínica dentro de mi experiencia laboral, no solo trabajé yo directamente aquí en Mazatlán, sino que a los inicios, cuando recién volví aquí a Sinaloa, pues ya ahora sí a trabajar en esta parte de mi servicio, pues también estuve en jornadas médicas y jornadas fisioterapéuticas llevando atención a pueblos y a lugares apartados, ¿no? Y me di cuenta de algo muy interesante, un patrón que se repetía, y era que en estos lugares apartados, estos ranchos por ahí escondidos, pues casualmente era donde más incidencia había de enfermedades que la literatura te decían que eran raras, improbables o que no había tanta incidencia. Por ejemplo, me tocó mucho en un rancho, lo recuerdo muy bien, de aquí del sur de Sinaloa, donde había muchísima distrofia muscular y de tipo de Duchenne y Baker, que en la literatura te dice que no es tan común a lo mejor presentarlo, pues en ese rancho había muchísima incidencia, ¿no? Ya te imaginarás varias razones de por qué, pero pues ahí estaba. Otras situaciones, síndrome de Down, parálisis cerebral en esta parte, hipoplasia del cuerpo calloso, porque cabe destacar que ahorita ya estoy un poco más dedicado a los adultos, ha sido la consulta más de adultos, pero en mis primeros inicios y a veces todavía, pues tengo pacientes pediátricos, ¿no? Que pueden presentar inmaduración, que pueden presentar retraso del desarrollo o los hitos en esta parte. Entonces, también es parte de la consulta clínica, aunque ahorita ya estoy un poquito más enfocado en adultos, pero pues también trabajo la atención pediátrica. Ahora, está interesante que tienes varias áreas, no, grupos de edades, ¿no? Diferentes grupos de edades y pues todos neurológicos. Te lo puse, bueno, en el plan de los puntos que quería abordar, EBC, pues porque es una de las, las complicaciones de EBC son las que más generan discapacidad, ¿no? Y después comentaste lo de la neuropatía periférica, generada por la diabetes, ¿no? Y son las dos entidades que son más frecuentes a nivel mundial, ¿no? Y son factores de riesgos, tienen un montón de factores de riesgos que desencadenan como tal EBC y diabetes. También comentaste de lesión medular, pues que es un poquito más de trauma, ¿no? Pero aún así sigue siendo neurológico. Y algo interesante que comentaste, Insight, fue lo de tumores, porque pues muy pocos fisios publican o hacen o mandan evidencia de lo que hacen con este paciente, ¿no? ¿Nos podrías comentar un caso así en especial, Insight? Pues hace aproximadamente unos 3 años recuerdo mucho de este caso porque digamos que fue un caso un poco triste. Había una clínica en la que yo trabajaba hace algunos, sí, 3 o 4 años atrás aproximadamente, donde pues en esta clínica atendíamos todos a un paciente que digamos que tenía un probable diagnóstico de esclerosis múltiple, pero era una persona que como no tenía los medios o el recurso, pues para poder pagar una cita con el neurólogo, una evaluación, una resonancia magnética, pues digamos que comenzamos a trabajar con ese probable diagnóstico, con esas probables señas, ¿no? Que era lo único que podíamos hacer en ese momento por él, por la situación económica tan difícil en la cual él se encontraba, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Cuando por fin esta persona, porque a través de la clínica y de nosotros hicimos como que esta labor social, ¿no? De hacer desayunos, de hacer, por ejemplo, publicidad, incluso porque esta persona era un Uber, precisamente trabajaba en plataformas, de hacerle publicidad, de que sabes que si ocupas un viaje, llámalo y todo, pues se junta la cantidad de dinero para que él pueda asistir precisamente con un neurólogo y pueda recibir un diagnóstico, se pueda realizar las pruebas. Pues andábamos meando muy fuera del hoyo todos, ¿no? O sea, nos da como características de esclerosis múltiple, pero en realidad lo que sucedía, y ahora sí con el diagnóstico, y ahora sí al ver una tomografía, y ahora sí al ver una resonancia magnética, pues tenía precisamente un tumor cerebral.
y eso era lo que ocasionaba precisamente varias características en el movimiento, afectaciones. No me gusta llamarlo temblores o fasciculaciones, pero pues había un poco de presencia en esa parte. También se afectaba, y algo muy característico que siempre me quedó, era una afectación que él tenía precisamente, no era un tipo de ceguera, pero sí ya había una afectación de tipo visual, pues o sea, le costaba mucho enfocar, ver en esta parte, fue algo que nos tocó ver, pues ya cobró sentido cuando vimos lo del tumor, porque precisamente había por ahí una compresión en nervios ópticos, ¿no? En esta parte por su localización. Fue un caso aquí en Mazatlán muy sonado, a veces me ahorro un poquito de detalles porque aquí en Mazatlán es un rancho y luego la gente se anda de que, es que, ya sabes, ¿no? Y pues en el caso de esta persona, pues fue un caso que me quedó a mí muy grabado, precisamente te digo, por la parte tan difícil económica, y la otra fue porque su deterioro fue muy rápido. O sea, en esta parte, nosotros en rehabilitación trabajamos con él en muchas situaciones, en especial conservar las habilidades que ya tenía, porque en rehabilitación neurológica nos tenemos que ir por prioridades. Primero que nada, si sabemos que un paciente puede perder habilidades, la prioridad número uno es que conserve esto que ahorita me puede hacer. O sea, en lugar de centrarme en lo que no puede hacer, una buena idea es centrarte en lo que sí puede hacer, porque si de por sí hay varias cosas que no puede hacer y pierde todavía más las que sí podía, pues nos vamos a enfrentar a una situación más grande, nos va a una pérdida completa de habilidades. Entonces, en el caso de él nos enfocamos mucho en actividades de la vida diaria, nos enfocamos en él, por ejemplo, en vestir, no, inclusive esta persona, y sí, así como lo digo, continuaba trabajando porque pues no era una opción para él dejar de trabajar. Inclusive hicimos lo posible por hacer adaptaciones en su vehículo, porque como tenía pérdida de la fuerza, pues a él le costaba mucho al momento de meter cambios, porque su carro era estándar, le costaba mucho también el momento de hacer el giro con el volante, pues le costaba. Entonces trabajamos también haciendo un poquito de adecuaciones en su coche, en su vehículo, para que pues él pudiera continuar trabajando dentro de lo posible. Como que adaptaciones, pues hicimos, por ejemplo, con barras metálicas, por ejemplo, si fueran tubos de PVC, hicimos lo posible para que los cambios se hiciera una extensión y él pudiera meterlos con la mano. También hicimos lo posible para que en el volante le agregamos, no recuerdo cómo se llama, la verdad, es una rueda como que ponen el volante que lo usan como que los camioneros, que sea más fácil agarrarlo y dar la vuelta, se me olvidó el nombre, pero usamos esta parte de adaptaciones, inclusive el espejo retrovisor mucho más grande y amplio para que fuera más fácil para él poder visualizar las cosas que había atrás. Entonces, pues sí, todo esto lo trabajamos porque parte importante que siempre he dicho, hablar de actividades de la vida diaria no nomás es hablar de si se viste, que se baña y eso. Mucha gente tiende a verlo como menos, pero es que son las cosas que hacemos diarios, o sea, se necesitan trabajar porque ahí radica la independencia del paciente y parte de su independencia es hacer lo posible para que las habilidades que trabajemos estén centradas en su trabajo, porque parte de lo que hacemos todos los días es trabajar y generar ingresos. No es una opción que el paciente se quede sin su trabajo, en especial en el caso de él, ¿no? Y pues sí fue un deterioro un poco rápido, pero pues también vimos el resultado del trabajo que hicimos una vez de las adaptaciones. Le permitimos que esa independencia se ampliara pues durante el mayor tiempo posible. Es interesante el caso que comentas, Insight, y justo hace una semana entré a un webinar y andaban checando eso de él, hacer una buena valoración y dar un diagnóstico, ¿no? Y ante todo lo que se complementa con el médico rehabilitador o el médico de cabecera, ¿no? Comentabas de que pues, este paciente no tenía un buen diagnóstico y pues además otro factor que influye también es el factor económico, ¿no? La solvencia que tienen los pacientes. Justo, es desde el inicio tener una buena valoración como oficio y ante todo, ¿no? Identificar las banderas rojas, amarillas para checar si lo derivamos o lo llevamos a valoración con otro especialista, ¿no? Creo que queda claro bastante eso, ¿no? De una buena evaluación y la referencia. Y lo comentábamos contigo, con Dan, con Quique, con otros colegas, ¿no? Desde nuestros límites del conocimiento y pues creo que también llegaba al punto, ¿no? De que un fisioterapeuta tenía que especializarse sí o sí. Sí, precisamente en esa parte, ¿no? Y como tú lo comentas, en varios lados hemos rescatado la misma idea. Todos nosotros tenemos hasta cierto punto como tal, ¿no? Hasta cierto punto que sabemos que llegamos o llega nuestro conocimiento y es importante por eso formar redes de apoyo entre los mismos colegas, contactos, para poder derivar a los mismos pacientes y complementar nuestro trabajo, ¿no?
mucho se dice un dicho, no, pero recuerdo mucho que son zapateros sus zapatos. Sí, pero también como zapatero puedo ver otros trabajos que se hacen igual en otros zapatos, ¿no? Y puedo ayudar también a que esos zapatos sean construidos de diferente forma o más cómodos para una persona, ¿no? Entonces, eso precisamente radica la importancia del trabajo que tenemos, ¿no? De que si nosotros ya sabemos que hasta cierto punto ya llegó el paciente con nosotros, nuestra parte ética, pues es derivarlo con otro profesional, o si sabemos que nosotros no, por ejemplo, yo soy en rehabilitación neurológica, pero en muchas ocasiones fisioterapia respiratoria, pues, sé hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y sé que precisamente pasado ese punto necesito de un colega, necesito de alguien que me pueda apoyar y entre los dos trabajar, igual en la parte cardíaca. Habré tenido la oportunidad de rotar en muchas áreas de la fisioterapia, sí, pero yo sé perfectamente, soy consciente que el neuro es donde yo estoy situado. Y hay muchas cosas que fuera de neuro ya desconozco, ya no estoy actualizado en esta parte, o yo sé hasta dónde llego. Y si ya el paciente necesita más, pues sé muy bien que tengo una red de apoyo y de contactos que puedo contar para poder abordar al paciente entre todos. Ujú, sin duda, Insight. Y también otro punto importante de este caso que comentas, ¿no? El paciente, que llegamos pues al diagnóstico, bueno, acertado, ¿no? Que tenía un tumor y que pues le complicaba, tenía ciertas alteraciones y las manifestaciones clínicas. Comentabas este punto, ¿no? De las actividades diarias y las adaptaciones que se realizaron en este paciente. Yo también en la uni tuve una materia, un semestre de integración laboral, creo, y lo impartía una terapeuta ocupacional. Y a veces decimos eso, ¿no? Ah, no puede bañarse, no puede caminar, no puede sentarse, no puede asearse, pero implica, es un mundo, ¿no? Un mundo entero en las que, pues, como fisioterapeuta o como apoyo de un terapeuta ocupacional, pues tienes que ser creativo e ingeniarte, ¿no? Las formas en las que puedes abordar a este paciente, porque pues como fisios, pues a veces nos dicen, no, agentes físicos, movilizaciones, ejercicios, pero pues actualmente no esta idea de ver al paciente de manera de un poquito más integral, ¿no? Y abarcar todos los ámbitos en cuanto a su vida y tener una buena rehabilitación. Creo que eso ayuda bastante al paciente. Y precisamente en esa parte, como lo comentas, ¿no? Inclusive algo, dato curioso, no tan curioso, pero todas estas situaciones que a lo largo de mi experiencia clínica puedo realizar, que son adaptaciones y trabajar con otros colegas, pues ha sido también por la misma necesidad que tenemos aquí en Sinaloa de terapeutas ocupacionales. No hay. O sea, hay creo que uno o dos para todo Sinaloa y dentro de las posibilidades económicas de muchos pacientes en mi consulta no es una opción poder viajar para que se les haga la adaptación en esta parte, pues a veces toca enseñarnos, ¿verdad? Porque pues hace falta más colegas en esa área, en especial en Mazatlán, bueno, Culiacán tampoco, el más cerquita está Mochis y Mochis está lejísimos de aquí de Mazatlán, que es otro municipio aquí de Sinaloa, pero pues está súper lejos, ¿no? Y pues te lo digo, nos toca a veces inclusive ingeniárnosla con las cosas que tenemos porque no es una opción no ayudar. O sea, no es una opción que el paciente pause su rehabilitación, no es una opción ni para él ni para nosotros que él se quede sin atención y pues a veces toca enseñártela de la manera en la que tú puedas y eso lo rescato mucho de toda mi formación. Algo que te puedo decir es que la carrera, las formaciones han hecho lo posible o me han cambiado mucho la mentalidad, la forma de pensar. Y es que hoy sé que en fisioterapia y en consulta es nuestro trabajo resolver las situaciones, no poner más trabas, sino poner más problemas, sino está el contexto, está pasando esto, ¿qué puedo hacer desde mi área, desde mi perspectiva para poderlo ayudar? Porque no es una opción dar más problemas que soluciones. Sí, ante todo, ¿no? Eso te das cuenta ya en la práctica clínica como fisioterapeuta independiente o pues trabajar en una clínica, pues generar ese pensamiento crítico y evaluar la situación, ¿no? Del paciente. Ahora que comentamos esto del paciente de tumor, pero también hay otra entidad que es bastante frecuente y es el EBC, ¿no? Justo me hicieron una pregunta, Inset, a ver si la puedes contestar. A ver, dice, para un paciente de BC, ¿cómo ayudas a quitar el patrón flexor en el brazo? Pues en esa parte es interesante, ¿no? Esta pregunta muy específica en el live, la verdad, porque tendría que tocar bastantes temas y pues en esta parte creo que vamos un poquito corto de tiempo, pero la parte del patrón flexor tiene mucho que ver también el contexto en esta parte, tiene que ver mucho también en la apertura de la mano, tiene mucho que ver en otras características también
yo lo mencionaba, me enfoco mucho en las actividades de la vida diaria, porque una de las actividades de la vida diaria donde te puede permitir precisamente trabajar en esta parte, pues tomar un vaso, por ejemplo, en esta situación, ¿no? Y es mezclarlo precisamente con el ejercicio terapéutico, con las adaptaciones y adecuaciones que se puede hacer con ese paciente, pues en particular, ¿no? Puede ser no solo cuando usted trata conmigo, sino también con su familia, porque en este tipo de patrones o situaciones tiene que tener también un seguimiento con la familia, precisamente, no sé si ese patrón se establece y me limita a mí muchísimo también al paciente. Entonces, es un abordaje también algo complejo de mencionar en esta parte porque se requiere mucha participación de la familia. Sin duda, y pues aquí también ayudarnos de aditamentos, ¿no? Férulas para De la lo que tengas posible. inmovilización y ante todo, Sí. como dices, ¿no? Evaluar la situación del paciente. Y justo yo comenté una experiencia, creo que tuvimos esa en el live, ¿no? Con Gil, donde decía que había un paciente que le dio EBC, que no lo trataron durante un año y tuvo una flexión de rodilla, ¿no? Lo mantuvieron flexionado la rodilla. Y cuando llegué, pues trabajé un montón de sesiones en eso, a que el paciente llegara al menos a extender, ¿no? Porque pues por ya solo con la complicación del EBC y ante todo, ¿no? La inmovilización y también los hábitos del paciente, pues también influye bastante en cuanto a la recuperación, justo en esta manifestación clínica, ¿no? También se valoraría. Pero en cuanto a tratamiento, pues sería más movilizaciones, tal vez pasivo asistidas, ante todo, ¿no? Integrar al paciente en su rehabilitación, porque pues como siempre lo hemos comentado, tal vez solo vayamos una vez a la semana, dos veces máximo, ¿no? Y pues el paciente es el que está ahí todo el día para hacer sus ejercicios. Creo que pues tendría que valorarse, ¿no? Y tal vez un agente físico, pero como tal, si es dependiendo, ¿no? El grado o el tiempo en el que el paciente presenta esta complicación, ¿no? Porque pues comentábamos, ¿no? Los 3 meses, pero 3 meses que tenemos para adaptar a ese paciente, pero hay muchos factores que influyen en esta entidad. Sí, en especial que la mayoría de pacientes ya te llega complicado, la verdad, en esta parte, porque pues inclusive hasta el día de hoy sigue habiendo mucho desconocimiento de qué pasa después de un accidente cerebrovascular. O sea, en muchas ocasiones pasa que muchos pacientes nadie les dicen, ni el mismo profesional a veces que estaba atendiendo o médico que estaba encargado de su caso, pues sigue pasando que no se les dice que tienen que llevar rehabilitación y en muchas ocasiones está ese pensamiento de que ya salió del hospital, hasta aquí llegué, o sea, ya no hay nada más que hacer. Y no, pues, o sea, por eso también está parte de la respuesta de por qué en consulta muchas veces ya llegan bastante complicados o llegan ya pasando esa, entre comillas, ventana terapéutica de 3 meses, sí, pero ya vienen con otras características que se forman y es que cada lesión también se vive de formas diferentes. Inclusive el paciente que tú mencionabas de rodilla, pues imagínate cuánto, si se hubiera ahorrado todo este tiempo detrás, pues imagínate, le hubiera ido súper bien, avanzado más rápido, porque también influyen factores como la edad, por ejemplo, si es su primer accidente cerebrovascular o segundo, tercero, cuarto, quinto, o sea, no hay un límite, porque si hubo la presencia de uno, es muy probable que se pueda desarrollar 2 o 3 eventos más, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que influyen, por eso es que a veces es tan complejo dar una respuesta, porque no es como que exista una sola manera de abordar las cosas, ¿sabes? Porque la respuesta siempre va a ser eso, o sea, depende del contexto, porque no puedo malinformar a las personas diciendo, se daría esto y esto, acá, ya, cuando pues también, ¿no? O sea, yo soy consciente que los patrones, las situaciones varían dependiendo de cada paciente y esa es una respuesta muy justa y ética, ¿verdad? Depende muchísimo, no puedo dar una respuesta si no conozco un caso, porque también ahí quedaría como de que existe una solución mágica para todas las personas que tienen el mismo problema y pues no es así. Todos sabemos que hay cosas que son complejas porque necesitan ser complejas y parte de su complejidad pues es entender el contexto donde se llevan a cabo. Uh-huh. Sí, sin duda. Y justo, ¿no? Creo que ahí fue la primera vez que puedes identificar, bueno, que puede identificar una contractura muscular como tal, ¿no? Como tal el término, como decía, ¿no? Por la inmovilización y la rigidez que presentaba en la articulación. Ahora, ya respondiendo a esta pregunta, justo comentaste, ¿no? De que tuviste como jornadas de fisioterapia, asistías a ciertos pueblos, localidades, y te encontraste con estos tipos de pacientes, ¿no? Con distrofia muscular, que a veces son poco frecuentes, ¿no? En la consulta
como tal, creo que yo como oficio solo he tenido 2 oportunidades aquí en Oaxaca en encontrarme con este tipo de pacientes con distrofia muscular y fueron en VRs, en unidades ya lejanas de aquí del estado, pero también hace 2 meses me invitaron a hacer jornadas de fisioterapias a ciertas localidades y no pude, ¿no? Porque pues los fines de semana trabajo todo el día y pues justo era domingo todo el día. Coméntanos un poquito de tu experiencia así en cuanto a localidades que has visitado y cuál es qué es lo que has aprendido de estas experiencias de Insight. Pues fíjate, es una pregunta muy interesante. Yo creo que si no hubiera hecho estas jornadas, mi pensamiento no hubiera cambiado. Eso es algo muy interesante. Las jornadas clínicas y fisioterapéuticas que realicé en su momento por colegas que me invitaban, asociaciones en esta parte, cambió mucho hoy mi perspectiva como oficio, o sea, muchísimo. ¿Por qué? Porque en primera te das cuenta de la desigualdad total que existe. O sea, desigualdad económica, de oportunidades también en cuanto a servicios de salud. O sea, ¿qué más quisiera y no comentado en clases con mis estudiantes? ¿No? Que ojalá todos los pacientes tuvieran formas económicas de poderse ayudar y solventar los gastos que implica una discapacidad y que implica una lesión neurológica. Sí. Pero cuando te vas a ranchos, pueblos y aquí también en la ciudad, te das cuenta que no es así en la realidad. O sea, muchos de mis pacientes son personas que la posibilidad económica no es muy alta y que tenemos que hacer maravillas con lo poco que hay. Y ese fue el caso de estas experiencias, porque fueron varias, yendo a pueblos, ¿no? Lugares donde pues no hay ni siquiera médicos, por ejemplo, que puedan asistir, ni siquiera un similar, bueno, no sé si decirlo similar, pero como un médico así de pueblo donde pudieran asistir, o sea, no hay ni eso. Y estas atenciones, la gente las desea, o sea, cuando tú llegas a un pueblo como tal, puede ser que nos tocaba mucho en lo que la primera hora, por ejemplo, que llegamos a un pueblo, nos instalamos, pues como que la gente nomás nos veía de lejitos, ¿no? Y como que nos acercaban, pero ya después se acercaba una persona por ahí, nos preguntaba que a qué veníamos o qué hacíamos, le platicábamos y esa persona, güey, tocaba puertas en los pueblos para decir, vinieron a atención, aprovechen, y nos tocaba ver desde casos muy raros, que lo digo, o sea, situaciones que dices tú, wow, que la literatura te puede decir, se presenta esto, y se dice tanto, y te vas a un pueblo y hay 4 personas en el pueblo que tienen esta misma situación, por ejemplo, ¿no? Y la otra situación importante, pues es que también estas experiencias te hacen ver la necesidad de esta área que hay, de muchas, o sea, ver también que es necesario acercar los servicios de salud, de la posibilidad que estas personas tenían de pagar, por ejemplo, servicios, pues, si tuvieras dinero, pues no había con quién atenderte, ¿no? Para empezar, porque no había nadie cerca. Y nos tocaba ver casos muy tristes también, o sea, hubo casos que cuando hacemos la valoración y les dejamos el tratamiento y llevamos un seguimiento así como de que la siguiente visita va a ser en 2 meses, ¿no? Para ver cómo está, y les dejamos un tratamiento a la familia, sí lo hacían, y eran personas muy responsables en esa parte, muy disciplinadas, lo hacían tal y cual se los dijiste, tal y cual les dejaste las indicaciones, y veías una mejora muy grande en ellos, ¿no? Y eso es algo bien importante también, de que tenemos que adecuar nuestro trabajo a las necesidades de los pacientes. Lo platicábamos en otro slide. En muchas ocasiones no es una opción, ojalá pudiéramos ver a todos los pacientes ya sea diario o mínimo 3 veces a la semana, pero sabemos que en la práctica no es así. Por ejemplo, yo lo menciono mucho en todos lados, porque pareciera que no desconozco el contexto en el que trabajan muchos fisioterapeutas. Yo solo puedo hablar de mi contexto, yo solo puedo hablar de mi consulta. Y en mi consulta, un 85% de mis usuarios, o me atrevería a decir que hasta un 90%, son de bajos recursos económicos. Entonces yo tengo que acoplarme con lo que hay y trabajar, porque un no es una opción, y el hecho de que yo les genere más problemas de los que ya tienen, pues, o sea, mi trabajo es facilitarlo y buscar por cielo, mar y tierra cómo podemos ayudar a estas personas. Insight, ahora que comentas de tus experiencias en estas jornadas, le diste a 2 puntos bastante importantes y creo que pues se toma a la ligera. Primero, los servicios de salud. Yo estuve en mi año de servicio social acá a 45 minutos de la capital
Y no manches, todo lo del medicamento, los médicos, las jornadas, en cuanto a la atención, pues es bastante, es insuficiente en de cierta manera, ¿no? También, bueno, aquí la capital tiene un sistema un poquito también malo, ¿no? En cuanto a este punto de salud. Y el otro, ¿no? En cuanto al gasto económico que genera. Y creo que todos debemos estar conscientes de eso, ¿no? Imaginemos que pues mañana te fracturas, tienes un accidente en carro, en bus, pues no manches, días de incapacidad, la solvencia económica disminuye y creo que ese es un punto que influye bastante en cuanto a la recuperación del paciente. Y lo digo como experiencia porque pues hace 2 semanas tuve un paciente con dolor lumbar y ante todo, ¿no? Él solo quería que lo tratara, pero quería que le quitara el dolor ese día. Pero en plan dije, no, pues es muy agudo, lo mandé al trauma, le diagnosticaron compresión nerviosa de L2, L3, y él me dijo que no podía dejar de trabajar porque pues tenía contrato, tenía que terminarlo. Y eso, como le dijo, es un factor o un punto a considerar cuando abordes al paciente, ¿no? Y en tu historia clínica debes preguntar como tal, es lo primero que preguntas, ¿no? Ocupación y cómo va a influir en cuanto a su proceso de rehabilitación como tal. Y totalmente en esa parte, y te digo, son partes fundamentales que hay que tomar en cuenta, o sea, no podemos cerrar los ojos a la realidad que está pasando, y la realidad es que acceder a servicios de salud, lamentablemente es un privilegio, y en especial lo puedo ver así estando en la ciudad, o sea, yo vivo en la ciudad, y te puedo decir que aún así costear una consulta, por ejemplo, con otros profesionales, no es factible para muchas familias donde viven al día, donde ganan menos que el mínimo, porque aquí además están en mucho trabajo informal, la verdad, es muchísima incidencia porque es un sector turístico. Entonces, o sea, imagínate, hay una necesidad muy grande y pues es nuestro trabajo llegar también, estas personas también merecen una atención y es nuestro trabajo hacer lo posible porque la reciban dentro de sus competencias, dentro de lo que puedan y pues abordar la situación porque, pues te digo, ojalá todos los pacientes tuvieran una solvencia económica, pero no es así. Ojalá todos mis pacientes pudieran decir, o sea, hay que mandarte a hacer la adaptación, hay que ir hasta Mochis, a la Ciudad de México, pero no tienen a veces ni qué comer para el día de mañana, o sea, también se tiene que ser realista a la situación que está pasando. Y se lo digo, lo vuelvo a tocar el punto, yo les puedo hablar solo de mi consulta porque es mi experiencia y casi un 90% de mis pacientes son de un sector económico bajo, por ejemplo, son personas que no es una opción dejar de trabajar porque ganan al día, porque de ahí tienen sus ingresos, porque tienen una familia de 8 integrantes, por ejemplo, o sea, y ves como una lesión les cambia todo lo que están haciendo y les impacta pues, de una manera económica porque dejan de producir y se viene un desgaste también de salud mental, emocional, físico en todos los integrantes de esa familia. O sea, es un show, es todo un panorama que muchas personas difíciles necesitamos ver. Porque una vez que lo ves y ves esta parte tan dura, comienzas a buscar soluciones. Y esa es la parte más importante, buscar soluciones con las cosas que tienes y que no son una limitante porque la atención se tiene que dar. Ujú. Sí, sin duda, Insight. Y recuerdo mis años en la uni, justo cuando vimos eso de integración laboral, pues comentaban, ¿no? De que pues, si un paciente tiene una fractura, pues es llevar su proceso de rehabilitación, pasar por la andadera, el bastón, pero cuando toca a estos pacientes, pues no pueden comprar un bastón, una andadera, hacia las muletas, les cuesta, ¿no? Y te tienes que ingeniar, ¿no? Para que pues el paciente lleve su proceso de recuperación. Y es algo que pues hago como análisis, ¿no? De mis años de universidad, cuando te decían, no, pues si tiene cierta rigidez o quieres tener un arco de movilidad, pues utilizas férulas, te mandan comprar las de yeso para hacer como tal la férula, pero si le pides a un paciente, pues se le va a complicar, ¿no? En cuanto a conseguir el material y ante todo, ¿no? Si te pregunta cuánto tiempo lo va a utilizar, si solo es una vez, y todo eso influye, ¿no? En cuanto al paciente. Creo que he visto más este enfoque, ¿no? De manera más global, integral el paciente. Y es bastante bonito, ¿no? Ver que fisioterapeutas se enfoquen en este aspecto y traten de evidenciar, ¿no? Todas las limitaciones que tiene el paciente. ¿Algo que quieras comentar en cuanto a los pacientes ya neurológicos Insight? ¿Algo específico? Pues más que algo específico, pues es una invitación en general a todos los colegas también, fíjense esta parte
Y voy a sonar otra vez, ¿no? En ese punto, yo sé que suena muy insistente, pero esto es la realidad, o sea, la realidad, una vez que ya sales de la universidad, una vez que tú trabajas, una vez que atiendes pacientes de esta área en específico, porque pareciera que las lesiones neurológicas tocan a la puerta de personas que no tienen una solvencia económica, pues primero es abrir los ojos y entender la realidad y dónde estamos parados, ¿no? Porque hacer eso nos permite realmente ayudar. Yo pudiera mencionar lo de que sí, como lo platicaba hace rato, que sí, la espero, y esto y la adaptación, pero si yo sé que mi paciente no tiene para comer mañana, pues también, o sea, hay que ser realistas en esa parte de entender un contexto y entender también que ojalá todas las lesiones simplemente fueran físicas, simplemente fueran musculares, eso, pero no es así, o sea, el hecho de cualquier tipo de lesión, por más pequeña que sea, un problema por más sencillo que a veces nos parece como un dice tobillo, me va a salir un poco de neuro, pero repercute en muchas áreas en esa persona, en la parte económica, familiar, social, en la parte emocional, salud mental, y hablamos que estos factores biopsicosociales afectan también el desempeño que puede tener una persona en su rehabilitación. O sea, también hay estos factores pueden hacer poner una barrera completamente en la recuperación de una persona, como también facilitarlo con el tiempo, porque todas las lesiones generan situaciones en nosotros como seres humanos y son situaciones que tenemos que escuchar de los pacientes y tenemos que hacer lo posible para acercarnos. La única manera que existe para podernos acercarnos a las personas que conozcan nuestro trabajo y que también nos vean como otra figura más del profesional, es escuchándolos. O sea, es una invitación muy clara, a lo mejor soy muy puntual en esa parte, a la escucha activa en los pacientes, porque el paciente es el que vive su lesión. Yo conozco en teoría, sí, por la universidad, por los libros de que esta característica, pero él es el indicado que me puede decir cómo la está viviendo, cómo se está manifestando y qué cosas esta enfermedad o situación o lesión le ha limitado en su vida diaria. Por eso cuando hablo de vida diaria, yo sé que es un castrocinio hablando de eso, pero es que hablar de vida diaria es hablar de todo lo que hacemos como personas y no podemos dejarlo a un lado. No me puedo enfocar en una sola cosa cuando la persona no es una lesión, es un todo, es algo integral y tengo que verme todas las perspectivas para poderlo realmente ayudar. Y mucho se ayuda escuchando al paciente, dejando que hable en consulta y dejando que exprese también sus dudas y también nosotros informando de esta forma cómo le afecta su lesión en esta parte, qué cosas pueden pasar en un futuro, pero pues también mucho tiene que ver en entender cómo la vive este paciente. Uh-huh. Sin duda, eso también me lo han comentado varios oficios, que es lo de la escucha activa, ¿no? Entender al paciente y su proceso que lleva de readaptación. Bueno, ya dejando este punto de Pacientes Insight, quiero comentar tu fase como docente. Sé que das clases, en especial en el área neurológica, ¿no, Insight? ¿Cómo inició eso de dar clases? Pues inició, no te puedo decir que sin querer queriendo, ¿Ah? porque pues pasó que cuando yo recién volví aquí a Sinaloa, pues realicé mi servicio social en un centro por aquí de rehabilitación y me quedé trabajando después de mi servicio. Estuve laborando en ese centro aproximadamente unos 3 años, sí, fue unos 2 o 3 años, y pues yo no estoy muy, todavía con los tiempos ahí me disculparán por el tiempo, no me acuerdo exactamente, pero pues trabajé un tiempo por allá, ¿no? Y dentro de ese tiempo, pues pasaban muchas situaciones por ahí en esa, pues en ese centro en lo que me orillaron a cambiar de trabajo, la verdad, o sea, esa es una. Yo ya tenía contemplado dar clases porque siempre me había gustado y ya había tenido experiencias. Antes de egresar de la carrera de fisioterapia, yo había trabajado como vinculador en el Instituto Mexicano de la Juventud. O sea, había ido a Ciudad de México a recibir una formación que era de habilidades socioemocionales. ¿Para qué? Para ayudarles a las personas que habían salido de la universidad o que estaban en ese inter, ayudarles a que puedan tener una inserción buena en el trabajo, ya sea cuando hay un conflicto, ya sea cuando no estás de acuerdo con un compañero de trabajo, cómo expresar, o sea, todas estas habilidades, ¿no? Y tuve esta oportunidad de ser vinculador, o sea, me traje el programa de Ciudad de México para aplicarlo aquí en Sinaloa, en la universidad donde yo era egresado, y fue un programa muy bueno porque no solo era un programa de que ellos recibían las clases, por ejemplo, los temas que yo daba, sino que recibían un apoyo económico.
O sea, y eso era lo que motivaba a las personas a poder recibir esos temas, porque cada mes se les daba un apoyo económico que mandaban desde allá, sus tarjetas y eso, hacíamos actividades de evidencia y pues era un ganar-ganar. Ellos ganaban con esas habilidades y ya están trabajando, les iba a facilitar mucho porque nadie tiene que hacer en un público en el trabajo y son los que tienen que aprender a lidiar con ellas de una buena manera, porque no es una opción, por ejemplo, gritarle a alguien, no es una opción maltratarlo, no es una opción golpearlo, y tienes que aprender a hablar con palabras, hacerte escuchar y hacer también entender y llegar a resolver ese conflicto, ¿no? Pero para nosotros, punto cagado, pues ahí empezó como que la experiencia. Entonces me gustó mucho, siempre había recibido como que comentarios de gente alrededor de que no, es que a ti la labia se te da, o sea, hablar se te da, y deberías hacer eso. En la universidad pues sí lo recibía mucho, porque digamos que siempre fui bueno hablando en público, pero con habilidades que fui construyendo, ¿no? Con ese tiempo. Entonces, pues pasa esto de la situación que te digo, de que me dio forzado a atender el trabajo, y pues comienzo a dar clases. Comienzo a ver esta apertura en una universidad privada, llevé mi currículum, hice la entrevista, el mismo día me contrató. O sea, así, de que el día de hoy salí de este lugar donde te digo, tenía que cambiar de trabajo, agarré mi currículum, lo imprimí, empecé a tocar puertas y en la primera universidad donde toqué la puerta me contrataron. O sea, me quedo no solo como maestro, porque me asignaron materias, sino que también como encargado de la clínica de esa universidad. Entonces tenía 2 trabajos como docente y pues todos sucedieron el mismo día, y la verdad que soy muy agradecida también porque fue una oportunidad que en su momento pues cuando te ves forzado a cambiar de trabajo sin planearlo y toda esa parte, pues se te nubla la cabeza de cómo le voy a hacer. O sea, qué oportunidades, qué hago y qué esto y el otro, pues resulta ser como tal que sale esto en el mismo día. Comienzo a trabajar el siguiente día en esta institución, y pues fueron mis primeros pininos como maestro, como docente, y pues fue lleno de muchos aprendizajes, te puedo decir, y pues también sirvió mucho la guía, por ejemplo, de mi hermana mayor. No es fisioterapeuta, pero ella es maestra, tiene muchos años de experiencia y sirvió mucho su guía de cómo dar una clase, de cómo la tenías que programar, qué características debía tener, qué hacer cuando hay dudas, cómo resolverlas, las dinámicas, las competencias. Entonces, con su guía, pues digamos que me fue muy bien en esta parte, y sin querer queriendo, pues estos me siguieron pacientes. Si eran pacientes que yo había abordado en el centro donde anteriormente trabajaba, pues casualmente cuando me salí me sigue, y pues ahora yo podía brindarles atención precisamente en esta clínica o a domicilio, y pues las cosas fueron acomodándose, fueron sucediendo, y a través de esta experiencia comencé a trabajar en otras universidades, más y más y más y más, ganar, y pues sin querer queriendo, actualmente ya tengo 6 años de experiencia como docente. Órale, Said. Y justo, quiero comentar algo contigo. Al menos tuviste esa ayuda de tu hermana, ¿no? Porque pues a veces tú piensas bueno, como fisio que quieres dar clases, y lo comenta mucho Quique, ¿no? Tal vez lo das clases como fisioterapeuta especializado en un área, pero no tienes esa formación de docencia. Al menos tú tenías a alguien que te ayudara. Y iniciando con la primera clase, que es la planeación, y vi un meme, ¿cierto? Creo que lo publicó Quique, dice, los fisioterapeutas estamos para dar clases, no para hacer planeación. Y creo que es algo complicado al inicio. Sí, es algo muy complicado porque pues son cosas grandes. O sea, yo te puedo decir que todas estas cosas, además de la ayuda de ella, que fue muy grande, fue aprenderlas así, o sea, al ruedo, de aventarte a hacerlas. Cuando me dieron mi primera operación, santa madre de Dios, dije, ¿qué es esto? ¿Cómo y fui averiguando, ¿no? Y con prueba y error. O sea, en estas partes es normal equivocarte porque, o sea, yo tuve una formación de fisioterapeuta, pero no de docente. O sea, y es entender también el contexto de los estudiantes, entender a trazar límites y líneas que no se deben de cruzar, porque una vez que las cruces no hay vuelta atrás. Y tienes que ganarte el respeto de las personas, de los mismos estudiantes, y pues ganarte dentro de ello también su estima, no digo que su cariño, pero pues sí su estima, porque yo pienso de esta manera, ¿no? Y es que yo intenté convertirme, hasta este punto lo sigo trabajando en el maestro que yo siempre quise.
sea, el maestro que a mí me gustaba la universidad, cómo daba las clases, había otros que yo decía, no, hombre, este amigo sabe mucho, pero al momento de explicarlo, hombre, nomás, yo no quería ser así, pues, y todas estas situaciones que me acordé que yo había vivido en mi etapa universitaria, pues las puse en práctica, porque tenía una oportunidad de no repetir eso, que a mí no me gustaba que hacían otros maestros, a mí no me gustaba, por ejemplo, había maestros que eran muy déspotas, que eran groseros, que si te equivocabas, un error te costaba todo el semestre, un error pequeño, te lo recordaban. Y no, o sea, y todos estos cambios, pues han dado muchos resultados. El día de hoy te puedo decir que mis estudiantes se sienten en mis clases en un lugar muy cómodo para poder participar y equivocarse, porque hablo mucho de los errores. Los errores están ahí y nos enseñan mucho, y es parte de nuestra formación. Y eso yo siempre les hago esa invitación: participen y equivóquense, porque aquí está bien hacerlo, porque nadie me has enseñado y porque es una oportunidad más de aprender. Lo que no se vale es cuando ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Eso está ahí. Sí, sí, sin duda, Insight. Y justo quería comentar este apartado. Sé que no lo anoté en la lista de puntos que te envié, pero el año pasado empecé también a dar clases de primeros auxilios. Es algo ajeno a fisioterapia, pero también te topas con esto, ¿no? Que es un reto, porque pues tal vez si comentábamos, ¿no? En la primera entrevista, tus métodos de estudio, pues yo estudio así, pero también debes identificarlo en tus alumnos, ¿no? Y es un punto interesante en cómo planear las clases, si lo vas a hacer dinámico, práctico, teórico, porque pues yo daba clases de 2 horas a grupos y a la hora ya unos estaban bostezando, entonces tenías que cambiar, ¿no? La dinámica y ante todo pues tratar de, como dices, ¿no? La experiencia con las semanas, con los años, en tu caso, ¿no? Años que pues vas ingeniando las clases. Pero también quiero preguntarte esto, Insight, ¿cómo fue tu primera clase? ¿Cómo te sentiste estar enfrente del grupo? ¿Cuántos alumnos eran? ¿Recuerdas la clase que diste? Sí, la recuerdo muy bien. O sea, ya clase como docente, porque antes de las clases pues tuve la experiencia esta que te dije de habilidades socioemocionales, de esa beca en la que tuve la oportunidad de No, no, participar. como Pero ya docente. ahora sí como docente, pues yo recuerdo una frase en inglés que yo me acordé en ese momento, porque el miedo siempre es algo que he aprendido, es que toda la vida vas a sentir miedo. O sea, pero el asunto es qué vas a hacer con el miedo. O sea, vas a dejar que eso te paralice y no te deje avanzar, o a pesar que te estás muriendo, sientes el corazón en la boca, vas a hacer más cosas. O sea, y eso fue, y me acordé mucho, o sea, en ese momento en mi primer clase, y me acuerdo que llegué a la universidad, te digo, y me contactaron un día que pasaron muchas cosas y al otro día tenía que iniciar, y de hecho ya tenía yo que dar mi primer clase. Entonces, lo primero que hice fue, me acuerdo que iban a hacer de hecho, precisamente de introducción a la neurorehabilitación, porque se me había asignado la materia de fisioterapia en trastornos motores y sensitivos, así se llamaba la materia. Entonces, pues era hablar de la rehabilitación neurológica, neuroplasticidad, cómo sucedía esto, ¿no? Y recuerdo esta frase que te digo que se llama fake it till you make it, que en español significa fíngelo hasta que lo logres. O sea, proyecta, finge eso que no tienes hasta que lo logres. Y me pasó mucho en esta parte porque me acordé ese día y dije, claro que estaba muerto, no muerto de miedo, pero estaba ansioso. Estaba muy ansioso porque no, y luego era un grupo grande, eran 35 estudiantes. Luego, yo soy consciente que me veo joven, pero joven no estoy, o sea, tengo casi 30 años, no estoy joven, me veo joven, pero no, pero en ese momento me veía más joven, ¿no? Y tiene mucho el estudiante que se te ve joven y eso. Yo me acuerdo del consejo que me dio mi hermana y me dijo, tú haces las cosas tal y como las tienes planeadas. Déjate llevar. No dejes que el alumno se te suba encima. Claro que van a haber personas que te van a retar porque eres nuevo. Te van a retar, te van a testear, vas a ver hasta qué punto llegas. Pero recuerda que no te debes, estás joven, colega. Pues nomás me miro joven, pero pues, sí, ¿no? Y recuerdo mucho el consejo de ella ese, de que te van a testear. O sea, es como cuando llegas a un grupo social nuevo, amigos, trabajo, la gente te va a calar. A ver hasta qué punto llega, te va a testear y eso. Me acordé, entonces, claro que la primera clase que vi me sentía muy ansioso, pero y había sentimientos o pensamientos en el que, ay, si la acabo esto, pero ¿sabes qué? Porque en ese momento me mentalicé, o sea, te lo juro, me hice yo una charla conmigo mismo en mi cabeza y dije, y así lo voy a decir, chinga su madre,
sí hice muchas cosas con miedo, me largué a otro pinche lado con miedo de conocer a una pinche clase, yo también dije, o sea, ¿qué onda? No voy a hablar de nada que no sepa, o sea, yo también me puse en ese punto, seguía sintiendo miedo, seguía sintiendo ansiedad, pero a través de este mismo pensamiento que me dije, pues lo voy a hacer y si me equivoco, pues ¿qué tiene? Tengo más oportunidades de hacerlo, pero voy a dar lo mejor que yo tengo. Y en esa clase precisamente, cuando entré al salón que me dieron los estudiantes, pues sí, comenzaron como que las miradas, entonces, que, ay, mira, y el cuchicheo de que, ay, se mira joven, de que, acá, y casualmente era el grupo más conflictivo de la universidad, el que se me había asignado para dar mi primer clase. Como que dijeron, le vamos a dar lo que hay, para ver si sí es cierto. Y sí, comencé dando la clase, comencé a decir cómo lo iba a evaluar después de haberme presentado, de haber con ellos, y sí hubo personas que me retaron. O sea, la primera ¿Sí? clase, así directamente, de que, ¿qué me tienes que enseñar tú? No te ves que tú me tengas nada que enseñar. Sí. Vale, ¿Mm? dije, no te preocupes. Dije, si me das la oportunidad aquí precisamente de mostrarte aquello que yo puedo hacer, te vas a quedar con la boca abierta. Y me dijo, ¿a poco sí? Ujú. Dame la oportunidad. Y fue a través de eso que se quedó con la boca callada cuando inició la clase. Ujú. Y justo me pasó algo así, Insight, que es un reto dar clases y ante todo, creo que en la primera clase cuando das tu planeación, todos los criterios de evaluación, es el momento justo para empezar a conocer a tu grupo. Porque yo hice una dinámica, creo que, pues como dije, la planeación pues ya está, tienes que seguir cada paso para que quede claro al inicio del semestre, la clase o el curso. Y de ahí yo también sentí como ese miedo porque pues estaba enfrente de estudiantes de medicinas, de enfermería, algunos que eran técnicos en enfermero, psicólogos, había personas que ya habían tomado el curso y decía, órale, es un reto, ¿no? Pero también me motivó a estudiar, a planear bien los temas y creo que eso me ayudó. Justo desde el año pasado estuve como leyendo, releyendo y ante todo te das cuenta de tus limitaciones y ante todo que tienes que mejorar. Y me gustó mucho esa dinámica. Ahora que comentas que pues hay alumnos en las que como que te sientes algo de reto comunicar, pues está bien, ¿no? También aprendes de ellos. O algo curioso que pasó dando el curso fue que en algunas clases me llegaban a preguntar cosas que ni me las había planteado y es algo que te ayuda, ¿no? Como una retroalimentación a tu conocimiento. Sí, precisamente, y es, te digo, la parte también positiva de ser docente, ¿no? De ser maestro, que te permite no solo desempolvar conocimientos, sino aprender cosas nuevas y mirar otras Exacto. perspectivas, ¿no? Sí, entonces, claro, tengo muchos alumnos que la verdad, yo siempre lo he dicho, y esa es mi frase, y se la puedo preguntar a muchas personas que han tomado clases conmigo, es que mi gran frase siempre es, no existe una manera de hacer las cosas, no existe una sola, hay muchas posibilidades y en su trabajo encontrarlas, y en clase te das cuenta de eso, que una perspectiva que tú tenías, a lo mejor una lesión, una patología, lo que sea, pues el estudiante llega a otro resultado a través de otro medio. Y dices, oye, pues qué chido, o sea, entiendes y afrontas nuevas maneras de abordar las cosas y está perfecto porque el proceso de docencia no solo es el aprendizaje que lleva al alumno, sino también tú como docente aprendes y trasciendes mucho si si no te dejas, no. Ujú. Tienes que dejarte, tienes que meterte en esto, si quieres también tú cambiar y trascender. Porque hay mucho profesional que es muy buen fisioterapeuta, muy buen profesionista, pero al dar clases no es capaz de todo eso que sabe, llevarlo, bajar el nivel, facilitar el conocimiento para que alguien te entienda. Exacto. Y justo eso también fue un reto para mí y me ayudó bastante, porque como te dije, pues evalué el grupo y pues algunos eran exactamente, venían del área de la salud, pero había también era cursos para población civil y pues ahí tienes que checar el lenguaje, la forma en la que comunicas, dar a entender los temas de una manera sencilla y que todos entiendan, ¿no? Pero también me di cuenta de algo que comentaste hace rato, tú te veías joven, ¿no? Pero yo llegué a dar cursos y algunos grupos pues eran jóvenes de 15, 18 años y te das cuenta que el método de estudio ha cambiado o la forma en la que se informan también ha cambiado, ¿no? Porque muchos llegaban y me decían, oye, yo vi esto en TikTok, yo lo vi en YouTube. Y decías, oye, eso no lo decían antes, ¿no? Los chavos. O pues ya te sientes como desfasado de una era o una generación como tal. Sí, me ha pasado mucho, de hecho, en muchas clases intento hacer eso, o sea, intento
Me costó en un momento, sí, porque uno está acostumbrado a que yo cuando yo estudiaba eso, pues sí, cuando uno estudiaba, pero todavía no estamos en ese tiempo, ¿no? Y me costó mucho en esa parte, pero yo hago muchos contrastes, por ejemplo, en muchas clases, ¿verdad? No solo el tema, sino que llegamos a reflexiones. Por ejemplo, hace poco estábamos platicando de crear contenido en redes sociales precisamente, ¿verdad? O Ah, sea, de cómo es, de las cosas que uno se encuentra, cómo a veces puedes ver tus videos de ejercicios que se ven bien chingoncísimos, bien difíciles y todo, pero sabes que en la realidad con un paso probablemente no lo puedes hacer y que si es necesario puedes llegar a las cosas haciendo algo más sencillo, si por tanto no algo fácil, por ejemplo, ¿no? Nada caso. Entonces, todas estas situaciones que las intento comentar en clase precisamente porque la forma de estudio ya ha cambiado. O sea, hay estudiantes ujú. que, por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad, pues apenas iban iniciando los grupos de Facebook, de libros, apenas. Y ahorita ya puedes encontrar información en TikTok, no con médico, pero que sí hay posts muy buenos en TikTok, en Instagram, ya hasta hay un docs, por ejemplo, que es gente que mete papers ahí gratis para que la gente lo pueda ver. Hay muchos videos, recursos que se puede utilizar y ese es otro reto que tenemos nosotros como docentes y es actualizarnos y ir de acuerdo a lo que va cambiando, porque yo puedo querer obligar y meterle al estudiante el libro en la cabeza, a lo mejor que sí, necesitan leer libros, claro que sí, que les doy bibliografía, claro que sí, pero hay que cambiar las cosas. Por ejemplo, el semestre pasado, para cerrar una materia, los hice hacer un podcast. Les di a ellos una patología por grupos y les dije, me van a hacer un video de mínimo tantos minutos explicando esto y los objetivos de tratamiento que tendría, pero cuál es la complejidad que lo tienen que hacer que cualquier persona que escuche este podcast, que era visual también, era un video también, lo pueda entender. Y surgieron Mm, maravillas, o sea, personas que te ponían memes, que te ponían esto, que los sonidos de TikTok, y era muy agradable de ver, de escucharlo. Lo hicieron tal y como ellos consumen su contenido y trascendió mucho. O sea, fueron videos que los mismos estudiantes mostraron a sus padres, a personas de su alrededor de las clínicas donde ellos rotan y tuvieron un éxito muy grande. ¿Por qué? Porque el conocimiento que se les da y todo eso que aprenden lo aplican con lo que hay actualmente y ese es el objetivo. exacto, Insight. Estos materiales, creo que viene un apartado, ¿no? Material didáctico para el alumno. Pues también ya incluir estas nuevas tecnologías, canales de YouTube que Claro. pues hay buenos, ¿no? Donde te explican análisis de guías, de protocolos, de ciertas patologías. Y pues también eso también anima, ¿no? Como creador de contenido, a que hagas específicamente cápsulas informativas, como dices, ¿no? Funciona bastante bien y más en ciertas redes y cortitos, de un lenguaje sencillo que todos entiendan. Ante todo, ¿no? Si tus alumnos están iniciando, pues eso ayuda bastante a que se interesen por el tema, por las materias, y eso, pues, a largo plazo, pues les ayuda en cuanto a su formación. Bueno, Insight, ya llevamos casi una hora y media de tradición. Vamos a comentar un último punto y es, ¿cuáles son los consejos que les darías a los fisios que quieran en integrarse o enfocarse en el área neurológica, Insight? Está muy interesante la pregunta. Yo creo que si te lo digo, como lo mencionaste anteriormente, si esa pregunta me la hubieras hecho hace unos años atrás, yo creo que las respuestas hubieran sido diferentes. Pero ahorita Ujú. la respuesta que les puedo dar, más que consejos, bueno, consejos, pero también una invitación, es que les invito a trabajar más en equipo, a no ser tan herméticos. O sea, necesitamos Ujú. ampliar nuestra red de apoyo también como profesionales porque lo necesitamos. O sea, lo platicaba. Yo en esta parte de fisioterapia neurológica, sé hasta qué cierto punto llego en fisioterapia respiratoria, en intrahospitalaria, y necesito formar redes de apoyo, donde yo ya me quedé corto porque es normal, no soy todólogo, no todo lo sé, ni pretendo saberlo todo, ni muestro que lo sé todo porque no es así, me muestro tal y cual soy y tengo limitaciones como todos los profesionales las tienen, pero reconozco estas limitaciones, hago lo posible donde ya sé que yo no puedo intervenir. Tengo mi red de apoyo que ellos me pueden brindar precisamente este apoyo para atender a este paciente. Esa sería una invitación. Por favor, no sean herméticos. Por favor, si ven que alguien hace algo mal como tal o algo, no sé, que le hace falta experiencia, apóyenlo.
sea, se hace muchísimo más tú yendo a hablar con esa persona, apoyarlo, en especial quienes trabajan en clínicas y tienen el contacto con otros fisioterapeutas, ya sea en formación o compañeros de trabajo, pues esa es una invitación también, o sea, hagan las cosas que les hubiera gustado, que deseaban cuando ustedes eran estudiantes, no se olviden de eso, el hecho de ser duro, de ser rígido y de inclusive hasta llegar a lastimar a alguien con tus palabras, no deja nada bueno. O sea, y solo nos hace más barreras como profesión y estamos en un punto donde eso no es así, o sea, necesitamos apoyarnos, abrirnos al diálogo en las cosas que yo a lo mejor tengo, que no soy tan fuerte, pero tú sí, pues oye, hay que apoyarnos, oye, apóyame en esto, en lo otro, y se forman redes muy grandes. Otro consejo que daría en esta parte es que es importante actualizarse, sí, pero también es importante revisar qué tipo de actualizaciones estás tomando o te interesan, eso es algo muy importante. Hay muchas actualizaciones o inclusive estudios que te puedes ahorrar tomando libros. O sea, y eso es algo muy importante. Los invito también a la parte de la lectura y a repasar eso que ya saben, porque pasa que se te olvida. Hay cosas que uno las da por hecho, no es por hecho nada, o sea, jamás lo es. Continúa formándote, pero sobre todo, yo siempre he dicho, si la gente no estuviera tan ocupada negando sus errores, uno aprendería mucho. A veces es de humanos, todos nos vamos a equivocar, todos vamos a meter la pata. El asunto está, ¿qué haces cuando metes la pata? Ignorarlo, dejarlo, todo eso, ponerlo debajo de la alfombra como el polvo, no es una opción, porque no estás haciendo nada, o sea, simplemente ocultas algo que pasó y no aprendiste nada, pero cuando tú afrontas eso que sucede y buscas una solución a ese error o esa equivocación, ese desacierto, creces mucho también como persona y como profesional, o sea, los invito realmente a eso. Todos en algún momento nos equivocamos. O sea, no estamos exentos. O sea, si tenga yo 20 años de experiencia, que no tengo todavía, pero si no tuviera, pues no soy exento de equivocarme, porque también soy una persona que a veces no amanezco bien, que a veces no dormí bien, como es el caso de ahora que todos se nos traban muchas cosas, pues pero ahí está e intentas dar lo mejor. Entonces ese sería un consejo y lo otro que podría también dar de consejo y lo platicamos anteriormente, escuchen a sus pacientes. O sea, de verdad es algo que voy a hacer mucho hincapié, escuchen a sus pacientes, ellas están viviendo esas lesiones y es el mejor, la mejor persona que te puede decir cómo la está pasando. O sea, cómo ese esguince de tobillo también le implicó dejar de trabajar, incapacidad de no pagar, ¿verdad? Etcétera. Y las cuestiones también de esas afectaciones influyen en su tratamiento. O sea, y es nuestro trabajo escucharlo, llevarlo, y la otra es buscar soluciones. Ojalá todos los pacientes estuvieran en contextos ideales, ojalá todos tuvieran maneras económicas, ojalá todos pudieran acceder a operaciones, a servicios de rehabilitación virtual, por ejemplo, o todo eso, pero no es así. ¿Y qué pasa? No te enfoques solo en el sector de la población que sí tiene esas posibilidades. Hay mucha gente que no las tiene y merece la atención, y no se les está dando y se está haciendo lo posible por acercarse a ella. Yo pudiera decir, sí, es que necesita, lo vuelvo a lo mismo, esta adaptación, esta férula, esta estimulación de esta parte, acá, allá, pero vivo en un rancho, para empezar. Manzana Solución es un rancho. Voy a dejar de eso. Y el otro es que la mayoría de mis pacientes no tienen la posibilidad económica. O sea, no la tienen, o comen o pagan la terapia. O sea, así están en esta parte y necesitas ser realista con ellos y también entender sus casos y buscar soluciones. El paciente sabe sus propias limitaciones, pero es su trabajo y por eso te están pagando también a ayudarle a buscar otras formas de hacerlo. Y el último que yo te diría, desde mi perspectiva, desde el fondo de mi corazón, lo he dicho una y otra vez, no te cases con las técnicas, no te cases con ellas. Las herramientas están para que tú las uses, no para que ellas te usen a ti. O sea, sí es muy atractivo ver cómo los demás fisios trabajan y creemos que como trabajan los demás es la manera adecuada porque siempre se ha hecho. No, sé crítico, reflexiona, si a ti te funciona, si no te funciona. Te lo dice alguien que mucho tiempo de su vida profesional intentó ver y hacer lo que los demás hacían. Jamás me resultó. Y fue hasta que yo hice mis propias cosas, llegué a mis propias conclusiones, llegué a mi propia forma de trabajo, que las cosas mejoraron. O sea, ha sido fácil y sencillo. Todos tenemos formas diferentes de trabajar. Compártanla y llega a tu propia forma. No existe un solo camino del éxito. Es más, primera pregunta, ¿qué es el éxito? Para todos varía, o sea, así, no existe una receta porque para todos es diferente. Lo que para mí es éxito, quizá para ti digas, ¿a poco eso es éxito para ti, loco? Pues sí,
O sea, a lo mejor puede ser menos más, pero pues ahí va. Pues esa sería mi invitación como tal, a que por favor en esta parte busquen sus propias maneras de atención. El hecho de ser súper serio a veces no es la mejor alternativa. Necesitamos buscar, por ejemplo, habilidades también para hacer sentir cómodos a los pacientes y poder hacer que se Ujú. abran y platiquen y entendernos. Y pues rescato la última, no te cases por una técnica, porque no existe Ujú. una sola técnica milagrosa que te vaya a poder resolver todo. Eso es mentira. Lo que existe es el Ujú. conocimiento, la evidencia y existen los resultados. Y algo muy importante en esta parte es que las herramientas están al servicio de nosotros, no nosotros de ellos. Así de fácil y sencillo, por esto sí. Ujú. Sin duda, estuvieron súper buenos los puntos que abordaste en cuanto a como consejos o ideas para enfocarte al área neurológica, ¿no? Y lo fundamental, ¿no? Tener una red de apoyo con otros colegas, como dices, ¿no? Al inicio. Y creo que haciendo un análisis, tal vez este proyecto inició con otros objetivos, pero actualmente en 2023 creo que tiene eso, ¿no? Es con platicar con más colegas y pues tal vez un día me toca, no sé, un paciente con ese, te puedo preguntar alguna duda, ciertas complicaciones. Si me toca un paciente con lesión medular, le puedo comentar a David, a Marco, porque eso es lo mejor, ¿no? Y ante todo, el segundo consejo, ¿no? De seguir actualizándote, pero también tener criterio, ¿no? ¿Qué formación vas a tomar o qué es lo que actualmente más llevas en clínica, ¿no? También es algo fundamental para ver qué cursos tomar. El otro que comentaste, ¿no? Del error. Todos cometemos errores y justo estaba leyendo un artículo de las complicaciones y los errores en hospitalaria y surgía eso, ¿no? De errar es algo humano y pues todos en un cierto momento, en cierto caso, pues lo podemos cometer. Y el último, ¿no? Ante todo, la escucha activa de los pacientes que pues está súper infravalorado, pero debe estar en tu consulta sí o sí. Sí, claro, ¿no? Y todos estos son puntos que con la experiencia, pues, los sé, hoy los puedo compartir. Te digo, si me hubieras hecho esas preguntas hace 3 años atrás, probablemente mi respuesta hubiera sido otra. Pero en este momento y con los aprendizajes y errores que he tenido, porque también no he tenido errores y le calculo mucho esa parte, un error no es malo, aprendes mucho de los errores y no estuviéramos tan ocupados negándolos, sino de realmente afrontar las cosas, aprender y trascender, o sea, de tener un aprendizaje. Las cosas cambian y de hecho influye mucho también en ti como persona. Algo que los pacientes se fijan mucho también es en cómo se desenvuelve el profesional. O sea, influyen Ujú. mucho y son muy buenos en detectar también tu propia personalidad. Es cierto, estamos trabajando, ya tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Pues tenemos que ir al punto, pero claro, o sea, no está nada de malo cambiar la forma tradicional y buscar nuevas formas de aprender. Entonces, a Eh, eso. Sin duda, ¿no? Pues debes tener ese margen de profesionalismo, pero Claro. también conseguir algo de habilidades sociales. Creo que como tal, ser empático, comunicar bien la idea, ser claro, utilizar un lenguaje sencillo para el paciente, todo eso influye, porque pues no es lo mismo, ¿no? Que estar con un paciente geriátrico, con paciente pediátrico como tal, un bebé, los papás, como dices, ¿no? Los papás helicópteros que a veces están ahí y pues son los más complicados. Sí, de hecho, en esta parte, algo que utilizaré también para ir cerrando es que algo muy interesante en esta parte y es que nosotros como profesionales a veces creemos que el hecho lo repito, que todo el mundo hace las cosas de igual manera, así tiene que ser, y no existe una sola manera, ¿no? Y también en esa parte es que puedes no ser muy bueno en tu área, porque la experiencia se construye, o sea, la experiencia se gana. No vas a salir de la Ujú. universidad o salir del posgrado, a un millón, ya no, y súper chingón. No, la experiencia se construye y tienes que ser lo suficientemente humilde también para entender que esto va a llegar con la práctica y que en esa práctica van a haber errores. Pero lo que voy es que puedes no ser muy bueno en un área, pero aún así, si te gana la confianza del paciente, él va a decidir que tú lleves su caso. Así él conozca tus limitaciones, porque eso ha pasado en muchas ocasiones desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque he tenido pacientes que les digo, ¿sabes qué? Tienes esta parte, yo hasta este punto te puedo ayudar, yo mejor te recomendaría con tal persona, con tal colega, que se te pudiera al 100% y pasa que dicen, no, yo quiero que tú lleves mi caso, ya me has atendido anteriormente, yo quiero que tú digas, oye, pero pues entiendo, o sea, voy a llegar hasta cierto punto porque ya en esta parte lo de la formación es eso, y las personas insisten en que tú les lleves tu caso porque confías en ti, puedes no ser muy bueno en un área aún, porque la experiencia se construye, se gana haciéndola, y aún así
los pacientes confían en ti y confían en ti porque te has ganado esa confianza. Y eso es algo muy importante, ganarse la confianza de los pacientes. Sin duda, buen punto, Insight. Bueno, con eso terminamos la entrevista el día de hoy, Insight. Creo que contigo, pues, en la práctica siempre surgen temas, nos desviamos un poco, pero es bastante agradable y da retroalimentación ante todo, ¿no? Como dices, tú tienes una buena habilidad para comunicar y eso está chido, Insight. Comentar, surgen temas interesantes, comentamos ciertos puntos. Y bueno, igual, aquí tenemos un límite de 1 hora y media y pues estamos casi llegando al límite, así que lo vamos a dejar hasta acá, Insight. En este caso, pues ya tuvimos la segunda parte contigo, hablamos un poquito de tu formación, de los pacientes. La tercera parte creo que ya va a ser con otros colegas comentando dinámicas un poquito más fluidas con profesionales de distintas áreas, ¿no? Como dices, ha ayudado bastante esto de tener una red de apoyo con otros colegas fisioterapeutas que en un futuro pueden ayudarte como tal. Sí, claro, y pues ya para cerrar, pues Online, muchas gracias por la invitación, siempre, pues, yo siempre encantadísimo de estar aquí, igual participando en Live, siempre, pues platicando contigo, porque cada vez siempre salen cosas muy interesantes y buenas de estas charlas. Va, entonces nos despedimos y nos vemos en una próxima emisión, Insight. Nos vemos, gracias.